El mensaje de esta semana es una continuación de lo anterior. Han habido 4 mensajes en el cual el Señor comenzó a hablarnos desde principio de año. Y este es el 4.º mensaje que se engancha, se conecta con el primer mensaje. Y en el primer mensaje, ese domingo en el cual comenzamos este año, el Señor nos habló a través de Jeremías 29, cuando nos dijo una palabra bien clara: construyan, habiten, planten, coman, multiplíquense, busquen el bienestar de la ciudad y pidan al Señor por ella. Esa fue la palabra y nosotros la tomamos como inicio de año. Amén. El segundo mensaje que nos entregó fue a través de Elías, que se encuentra en Primera de Reyes, cuando él se dio por vencido por temor a Jezabel. Y Dios lo trata de una manera muy especial cuando él se echa bajo el arbusto queriéndose morir y le dijo 3 cosas: descansa, come y bebe. Y vimos nosotros que a través de la palabra que el descanso del cristiano es Jesucristo, porque él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Vimos también que Jesucristo es el pan de vida, que nadie puede ir al Padre si es que no pasa por Jesucristo. Yo soy el pan de vida, dice él. Y también él dice que es el agua, que el que de él bebe, de esa agua correrán fuentes como de vida eterna. Perfecto. Y la semana pasada el Señor nos habló a través de la Torre de Babel, que se encuentra en Génesis 11, y nos dimos cuenta de que no se puede sacar adelante ningún proyecto partiendo del hogar si es que no se habla el mismo lenguaje. Si la esposa dice fu y el esposo dice fa, no van a llegar nunca a ninguna parte. También nos habló de que el fruto del hogar es uno solo. Y eso lo encontramos en Eclesiastés 4:9, cuando dice: más valen 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo, no de los esfuerzos de cada uno, y se reparten el cheque y no te metas en mi billetera y esto es mío, yo me gano el dinero afuera, tú estás en la casa, no tienes dinero. Eso no es en el Señor. En el Señor son una sola carne. Cuando hay deshonra en el matrimonio, cuando una persona no honra el trabajo del cónyuge, ese dinero es mal habido. Y Proverbios 13:11 dice: el dinero mal habido pronto se acaba. Entonces en el hogar tiene que haber acuerdos para poder emprender cualquier plan. Perfecto. ¿Y qué vamos a ver hoy? Hoy es la continuación. La palabra inicial de este año se basó en Jeremías, cuando nos decía: construyan, habiten, planten, coman, multiplíquense, busquen el bienestar de la ciudad y oren por ella. Nosotros ya tomamos esa palabra. Ya de alguna forma estamos en esa dirección. Ahora, hay un orden que no debe pasar desapercibido, que viene inmediatamente después de decir eso. Después de decir construyan, habiten, planten y coman, multiplíquense, dice algo. Jeremías 29, 8, 9 nos vamos a enfocar hoy día. 8 y 9 dice: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos le profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Y si vamos a la versión TLA, es un poquito más clara y me gusta, porque dice: no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no los he enviado. Mis hermanos, lo que está sucediendo en Iglesia Creekside desde el primer domingo del 2022 es algo nuevo y es algo único. Yo no lo había visto de esta manera desde que comenzamos hace 7 años. Hay una palabra precisa, hay una palabra clara, enfocado en necesidades especiales de nosotros, y todos estamos unidos por esa palabra que se está entregando. Es como que si Dios está diseñando una vereda especialmente para Iglesia Creekside en la cual debemos caminar. Y es verdad que el evangelio es uno solo, pero también es verdad, mi hermano, que Dios habla a cada iglesia en forma especializada de acuerdo a su necesidad. Atiende a las situaciones de cada iglesia con el mismo evangelio, pero con diferentes formas de obrar.
Cada iglesia, mi hermano, tiene una situación diferente y ponga mucha atención en esto. Algo que nos dejó claro el Señor en Apocalipsis es que Dios ve a la iglesia con un evangelio, pero con situaciones que se dan de forma independiente. Cuando Dios comienza Apocalipsis, identifica 7 iglesias y un evangelio. Pero a las 7 iglesias les manda un mensaje diferente, con el mismo mensaje general del evangelio. Todas presentaban situaciones diferentes, todas presentaban problemas diferentes y todas presentaban áreas positivas diferentes. Y eso es lo que quiero enfocar para partir el mensaje. Dios tiene un mensaje y una forma exclusiva de operar en cada iglesia. ¿Por qué sabemos eso? Porque en Apocalipsis 2 parte diciendo el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y le entrega un mensaje solo para ellos. Describe la situación en que están y le aconseja que haga algo. Después le dice en el verso 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, y es otro problema el que hay allá. Y se los describe y le entrega una solución, un consejo. Y en el verso 12 le dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Es otro problema el que hay allá. Es otra situación que está viviendo esa iglesia. Y en el versículo 14 le dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Son otras situaciones allá. Y les da otras soluciones. Y si avanzamos en el versículo 3, dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Otra situación que nada que ver con la anterior. Y la aconseja de una forma única. Después en el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué cree usted? Es otra situación la que está pasando ahí. Y después termina, dice en el verso 14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Y es otro problema que hay ahí. Ahora, según Apocalipsis 1:1, vemos que el evangelio se está escribiendo para toda la iglesia. Le dice a Juan, escribe lo que mi ángel que he enviado te va a mostrar. Pero después le manda mensajes específicos a cada iglesia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué debemos reconocer de eso? Que Dios tiene un evangelio que es universal, pero Él quiere corregir y guiar a cada iglesia de forma individual también. Por eso hay diferentes pastores. Por eso hay diferentes líderes en cada iglesia. Por eso hay diáconos, hay ancianos. Porque cada pastor con su grupo de liderazgo tiene que dirigir a la grey que se le ha puesto a su cargo. Ahora, con el avance de los mensajes y prédicas en internet, creo que lo que se ha perdido es exactamente el sentido de pertenecer a una iglesia. En YouTube usted puede encontrar el mensaje que usted quiere, pero quizás no el que necesita. Es como el buffet donde usted solamente va a tomar la comida que le gusta, pero va a desechar inmediatamente la que no le gusta. Y fíjese que la palabra y el apóstol Pablo nos compara como niños recién nacidos cuando estamos convertidos. Y comienza a hablar de la alimentación que necesita. Y dígame usted, ¿qué niño recién nacido, el de los primeros años, quizás hasta la adolescencia, los papás le dicen, come lo que tú quieras? Los papás son los encargados de alimentarlos porque conocen qué es lo que le va a hacer bien. ¿Qué es lo que sucede en las 7 iglesias del Apocalipsis que nombré? El Padre sabía lo que necesitaban cada iglesia, cada congregación, por eso les manda un mensaje específico. Lamentablemente esto está sucediendo en todas las iglesias del mundo. Con la llegada del internet se pierde la pertenencia a un lugar. Dios nos está hablando de forma específica y nos está diciendo, aquí en Iglesia Creekside, el primer mensaje, este año va a ser un año de fructificar, multiplicarse, construir, plantar. Y quizás esa palabra no es la misma que está entregando en otro lugar, que el siervo que tiene en otro lugar está tratando de una forma diferente con las personas. Ahora, en este sentido, la palabra que hoy nos entrega el Señor se llama no se dejen engañar.
Y está basado en lo que acabamos de leer. No se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no los he enviado. Perfecto, le está hablando al pueblo de Israel que está cautivo en Babilonia. Están en los 70 años de cautiverio y habían profetas y adivinos que no andaban de acuerdo a la voz de Dios. Ahora, ¿cómo contextualizamos esto a Iglesia Crickside en el año 2022? ¿Cómo lo hacemos nuestro mensaje si el Señor lo está entregando? ¿Cómo nos damos cuenta que es para nosotros? Y quiero entrar al primer punto, que es precisamente lo que hemos estado ministrando. El primer domingo se ministró: construyan, planten, multipliquen, fructifiquen. Y el primer punto para nosotros sobre esta palabra que el Señor quiere entregar es: no escuchen la voz que los detenga para construir, plantar y multiplicar. Es una palabra específica. Porque cuando se entrega una orden de Dios, van a venir excusas y van a venir voces que le van a decir: no, yo creo que no es tan así. Yo creo que ese fue un mensaje más. Lo primero que va a tratar el enemigo es silenciar lo que Dios está tratando de hacer en una iglesia. Dios le escribe a una iglesia, le dice a una de las iglesias de Apocalipsis: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el enemigo le dice: no, mira, si en realidad tú estás bien. No es que lo has dejado, has madurado. Y comienza a haber una guerra entre la primera palabra que el Señor está entregando, porque el enemigo quiere cancelar lo que se quiere hacer. ¿Cuántos creyeron el primer mensaje de que este año vamos a construir, vamos a plantar, vamos a multiplicar, vamos a fructificar? ¿Cuántos lo creyeron? Hoy día el Señor nos está diciendo: no escuchen la voz que le está diciendo que eso no va a suceder. Mi hermano, la autoridad espiritual maligna que se ha levantado en esta pandemia es una autoridad de espíritu de temor. A nosotros los creyentes en Jesús, los que hemos nacido de nuevo, digo, a través de la declaración, el cambio de vida y el bautismo en agua, nosotros no nos podemos dejar influenciar por el temor. Ya fue suficiente el 2019 y el 2020 y el 2021. El año 2022 es un año donde no nos atemorizamos por salir a construir, por salir a edificar, por salir a plantar, por fructificar. ¿Por qué? Porque 2 Timoteo 1:7 se hace vivo en nuestro corazón esa palabra que dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Mi hermano, cuando Dios da una orden de avanzar, lo peor que podemos hacer es quedar sin movernos. Es como que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, si se movía la nube que iba de día y les daba sombra y alguien decía: no, yo no me muevo porque tengo 1000 razones, se iba a morir de insolación. Y en la noche, cuando la columna de fuego se movía, si la persona decía: tengo mucho sueño, yo no quiero caminar a estas horas, pues se congelaba. Si el Señor está diciendo: multiplíquense, construyan, planten, fructifiquen, van a haber voces que van a tratar de convencernos de que eso no va a suceder. Eso es un mensaje más de un pastor de los miles que hay y que los mensajes pasan totalmente desapercibidos. La pregunta es, porque alguno debe estar pensando: bueno, pero ¿qué voy a construir? ¿Qué voy a plantar si yo no tengo materiales, tampoco me dedico a la huerta, no tengo dinero para multiplicar? ¿Cómo aplico esta palabra a mi vida? De forma espiritual, hermano. Dios no se preocupa de lo material primero, sino de lo espiritual, y lo demás viene por añadidura. Preguntémonos esto entonces: ¿qué es lo que no hemos construido que Dios quiere que construyamos este año? Y no hablo de lo material. ¿Qué es lo que no hemos plantado que Dios quiere que plantemos ahora? Quizás en nuestra propia vida, que necesita plantarse en un lugar. Y el Señor le está diciendo, no se está diciendo: plántense este año, porque van a dar fruto. Y nosotros no entendemos el mensaje. Porque el hombre natural, humano, no entiende las cosas espirituales. Pero para eso está el Espíritu Santo y declara una voz
que comienza a dar luz a la palabra. Nos podemos preguntar también en qué no hemos multiplicado. ¿En qué área nosotros no hemos multiplicado en años de ser cristianos? Pero Dios quiere este año que nos multipliquemos. Suena diferente. Antes, cuando decíamos, el Señor nos habló de que íbamos a multiplicar, nos íbamos a construir, íbamos a plantar, sonaba bonito, pero cuando le preguntan, ¿en qué no has multiplicado? ¿Qué no has construido que Dios ha estado esperando? ¿Qué no has plantado que todavía la tierra te está esperando para formalizar ese encuentro entre tierra y raíz? Le hemos puesto atención a profetas, a divinos que nos han impedido avanzar. Hemos estado creyendo escuchar la voz de Dios, pero nuestra vida sigue igual. Y nos hemos pasado domingo escuchando, venimos, pero no vemos cambio, y el Señor quiere que algo cambie en este año. Hemos dejado depositar el temor en lugar que Dios no quiere ver temor. Mi hermano, repito, la pandemia nos paralizó, pero Dios este año nos dice: muévanse, construyan, edifiquen, multiplíquense. ¿Y cómo vamos a seguir nosotros? Proverbios 8:13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Quizás lo que quiere el Señor es que nosotros comencemos a alejarnos de lo que a Él no le agrada. De que comencemos nosotros a mostrar temor a Dios como reverencia y amor, en vez de temor a lo que va a pasar en el futuro en este país. Proverbios 31:30 dice: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. ¿Qué querrá Dios hacer con las mujeres de Iglesia Creekside? Quizás que dejemos de enfocarnos en la belleza y el encanto, pero en la belleza que Él ve en nosotros. ¿En qué gastamos nuestra energía, nuestro dinero, nuestro tiempo? ¿En qué transamos nuestra vida? Proverbios 15:16: más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Proverbios 9:10: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Si hay algo que el Señor nos está llamando a practicar y a poner sobre la mesa, es a discernir los tiempos. No podemos pensar que estamos en tiempos de guardar en el sentido espiritual, en el tiempo de dejarnos caer, quedarnos sentados, cuando el Señor nos está diciendo: van a fructificar, van a construir, van a plantar. Sería ir en contra de la voluntad de Dios. Cualquier voz de profeta, de adivino, de ministro que esté en contra de construir, de plantar y multiplicar este año, deséchela, porque no es la voz de Dios en este lugar. En este lugar se está diciendo desde el principio que este año va a ser un año en que Dios nos va a sorprender. Y solamente los que creen esa palabra y comienzan a construir y comienzan a plantar y hacen algo para multiplicar la escasez que había, van a poder tomar esa palabra. Los que reciben el descanso del Señor, los que comen el pan que es Jesucristo, los que beben el agua que es Jesucristo, son los que pueden emprender este viaje de avanzar hacia la voluntad del Señor. Número 2, no escuchar la voz que nos impide el descanso, el comer y el beber. Es la advertencia que le hace al pueblo de Israel: no escuchen a los profetas y adivinos que tienen. Mis hermanos, ¿para cuántos ha sido una lucha venir a la iglesia este último tiempo? Muchos, por razones de salud, nos hemos tenido que quedar en casa, y no necesariamente haciendo un servicio en casa, ni un estudio bíblico en casa es ahora.
el dejar de descansar en un servicio del Señor, el dejar de comer de la palabra del Señor, el dejar de tomar del agua del Señor, es la voz que quiere a nosotros hacernos entrar en este año de washi-washi, de temor y de no emprender lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Mis hermanos, ¿qué es lo que impide que descansemos? ¿Qué es lo que impide que comamos el pan? ¿Qué es lo que impide que tomemos el agua? El pecado que hay en nosotros jamás nos va a dejar descansar. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si yo comienzo este año emprendiendo, plantando, edificando, construyendo, tengo que comenzar con un grano de honestidad, diciéndole al Señor: Señor, soy pecador. Necesito que tú toques esta área de mi vida, porque no puedo construir un matrimonio estando atado a esta atadura. Señor, no puedo construir un hogar sabiendo de que me falta fe, de que todos piensan que soy una cristiana y un cristiano fuerte, pero tú sabes que estoy colgando de un hilo en mi fe. No puedo creer que el Señor me va a llevar a cumplir el deseo de servir en la iglesia si es que yo no estoy creyendo que Dios está conmigo. No podemos hacer las cosas para que nos vean, tenemos que hacer las cosas porque creemos en la palabra que Él entregó. Mis hermanos, nosotros no podemos esperar que nos digan construyan y ahí están los materiales y se los pasamos para que vayan a construir. Porque el cristiano no avanza por vista, es por fe. Si a usted le dicen va a fructificar, va a plantar, no puede quedarse esperando que le entreguen en la mano la semilla y le indiquen el lugar, porque el cristiano no avanza por vista, avanza por fe. Caminamos por fe y no por vista. Cuando escuchamos una palabra que sabemos que viene de Dios y la atesoramos en nuestro corazón, decidimos creerla y actuar en base a eso, tal como el hijo escucha una orden de papá o mamá y la hace. Haga su cama, por favor, antes de desayunar. ¿Le gustaría que su hijo se quedara pensando y volviera el otro domingo y volviera el otro domingo? Quizá un día, otro día, no sé. Ordena tu pieza. Y el hijo, no sé si será mi mamá o mi papá la posición correcta, ordenar mi pieza. Y Dios, que es nuestro Padre, nos está diciendo: ordenen sus finanzas, ordenen su idioma en el hogar, el lenguaje de la pareja, ordenen su vida espiritual. Y nosotros, ¿qué nos quedamos pensando? Maybe next year. Qué bonita es la palabra. El pastor llegó con unción hoy día. Qué bueno, porque el año pasado terminó re mal. No sentía nada en el servicio yo. Mis hermanos, ¿cuándo va a llegar la madurez si nosotros no nos ponemos en acción? Cuando Dios, no el pastor, cuando Dios, no los líderes de la iglesia, ni una iglesia, sino cuando Dios está mandando las cartas a su iglesia, tal como se las mandó las cartas del Apocalipsis, para que hicieran algo. ¿Se imagina que las iglesias respondieran: ah, no, esta carta no es para mí, sáquenla, es para la otra iglesia? Juan 6, 54, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando Jesucristo dijo esto, se le fueron muchísimos discípulos. Y dijeron algunos: es muy dura esta palabra, Señor. Y Jesús queda mirando a sus 12 y le dice: ¿ustedes también quieren irse? Allá hay una puerta, allá está la otra. Prácticamente les está diciendo que no agarran el mensaje de que yo soy su alimento. No lo podían agarrar porque todavía no se había completado la obra. Todavía no existía la cena del Señor, que recuerda lo que se hace en la cruz y el resucitar ese cuerpo que nunca vio corrupción, mi hermano. Ningún cuerpo en el mundo, desde que existe el hombre, ningún cuerpo ha sido enterrado en un cementerio y se puede decir está intacto, nunca se descompuso. Alguno puede pensar: no, pero es que a Moisés
se lo llevó Dios. Lo escondió, dice la palabra, ¿no? A Enoc se lo llevó y caminó con Dios. Pero de los que se sepultan ven corrupción, excepto Jesús. Porque la palabra decía, no permitirás que mi enviado, que mi amado vea corrupción. Jesús no conoce la muerte. Cuando nosotros pasamos a la muerte, nosotros tenemos una esperanza de alguien que ya venció la corrupción, que ya venció la muerte, que le quitó las llaves a la potestad encargada de la muerte, y por eso nosotros descansamos y comemos y bebemos de Él, del sacrificio, el simbolismo que es estar cerca de Jesucristo. No creemos en la transformación del pan y del vino literalmente al cuerpo y la sangre. Es un simbolismo de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, lo que nos llevamos a la tumba nosotros como esperanza de resurrección. Jesucristo ya lo hizo. Mis hermanos, todos los domingos se está sirviendo la comida de la palabra en la iglesia, pero no todos la comen. Muchos alrededor del mundo se sientan en la mesa, pero solamente para mirar y conversar, pero no comen la comida. Hay hijos que hacen eso. Nuestros hijos han pasado por etapas donde lo que se le coloca en la mesa lo miran, pero no lo comen. Hay otros que mastican la comida, pero cuando salen de la iglesia y comienza la semana, la escupen. El llamado de Jesucristo es a comer, beber y crecer. Cuando no se come, cuando no se bebe el alimento espiritual, vamos a ser siempre niños espirituales y quizás no vamos a madurar. Y un cristiano que no madura quizás puede hasta apartarse del Señor. Si uno se comporta como un hijo pródigo y se va al mundo y hace todo, ¿usted cree que el Señor está con él? ¿O está esperando que vuelva él? Porque no hay alimento sólido. No hay una formación para que el niño realmente llegue a decir, ya no soy bebé, soy niño más grande, ni soy hombre. Pablo decía, cuando era niño pensaba, hablaba como niño, pero ahora ya no. Él tuvo un encuentro en persona con Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros no estamos entendiendo de que escuchar la voz de que no descansen en Jesucristo, no coman la carne, no beban, van a estar igual, todo va a estar chévere? Y se cree en eso, mi hermano. ¿Qué voces son las que impiden que comamos la palabra y que bebamos del agua de Jesucristo? Hay varias voces que se encargan de eso. El chisme, por ejemplo, nos distrae de escuchar la palabra y accionar en la palabra porque estamos muy preocupados de él. Te cuento lo que le pasó a la hermana, al hermano. La culpabilidad nos aleja de la mesa del Señor. Llegamos a la iglesia, pero no queremos comer. Yo le he dicho a un hermano, ¿y cuándo se va a bautizar? No, pastor, es que todavía no estoy ahí. Y yo me quedo mirando, no veo nada. ¿Dónde es ahí? Ahí, que mi pastor a mí me enseñó que las cosas del Señor son en serio y hay que estar ahí. Pero la palabra a mí me enseña que hay que creer y bautizarse. Y el Espíritu Santo va a ir cambiando y moldeando nuestra vida con el paso de los años. ¿Cuál es el argumento, la voz del enemigo, del profeta, del adivino que anda diciéndole, tú no te sometas a eso? El orgullo que nos hace creer que ya sabemos, que nos retira el plato que nos sirvió por decir, no, yo conozco uno mejor. Que nos aleja de practicar el descansar, el comer y beber de la palabra cada domingo, cada semana, cada año. La ignorancia que nos hace menospreciar los tesoros divinos. Porque la ignorancia es tremenda, mis hermanos. Por algo la palabra dice, no pongan perla en la boca de los cerdos. Una persona que se cree que sabe todo y es ignorante, ella misma se está tratando como un cerdo. Porque el valor de la palabra es algo divino que no va a pasar. Pero todo lo que nosotros valoramos va a pasar. ¿Ha visto los autos abandonados? Los clásicos de los años 20, 30. Abandonados en su tiempo fueron la gran cosa.
Brillaban y por las carreteras eran la atracción, y ahora oxidados. La palabra del Señor dice: no hagan tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el óxido los corroen. ¿Dónde nosotros estamos poniendo nuestra boca para comer, nuestra mente para asimilar? ¿De qué nos estamos alimentando? Algunas de las voces que impiden que sigamos comiendo es el entretenimiento del sistema actual. Ay, ¿qué es eso, pastor? Fácil, el trabajo, la política, los deportes, los lujos, las amistades, todo eso se arma en un compendio de excusas para no poner en práctica la palabra del Señor. ¿Qué más nos afecta y no nos permite comer, descansar y beber la palabra? La voz de profetas ajenos a tu realidad. Mi hermano, cuando usted se sale de su realidad y se va a comer a otro lugar, usted quizás está recibiendo parte de lo total, pero no lo que necesita. Es como que un miembro de la iglesia de Filadelfia dijera: no me gustó esta palabra, me voy para la iglesia de la Odisea, porque allá les dijo otra cosa más bonita a ellos. Son 7 iglesias con un mensaje específico para cada uno. ¿Qué le parece si los miembros de ellos empiezan a cambiarse porque no les gustó el mensaje que mandó el apóstol? Mi hermano, estamos perdiendo la belleza y el poder de la autenticidad local que Dios ve en cada iglesia. Una iglesia unida, una iglesia con planes fijos, una iglesia sana en su doctrina, una iglesia comprometida con la visión, es una iglesia que va a marcar la diferencia. Pero una iglesia que anda ambulante, con púlpitos ambulantes, con profecías ambulantes, con todo ambulante, no va a llegar a ninguna parte. En los últimos tiempos se han levantado ideas peligrosísimas. ¿Como cuáles? Les digo, no es necesario ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Eso es una media verdad. Y las medias verdades matan el alma. Dios mismo nos está diciendo ante su palabra: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y otros saben: no es necesario, yo puedo creer en mi casa, puedo orar en la casa. De verdad, esas son mentiras del diablo. Si no fuera necesario, Jesucristo no habría edificado su iglesia. Murió de balde. Si fuera verdad eso, mejor la iglesia primitiva se van cada uno para su casa. En vez de luchar contra el imperio y juntarse a escondidas e ir a las catacumbas y permitir hasta morir por la causa del evangelio, porque creían en la iglesia que formó Jesucristo. Pero ahora la pandemia deja a muchos diciendo: no, yo puedo tener mi relación con Dios tranquilito solo. Otra idea que se ha impuesto que nos impide comer, descansar y beber. Esas voces proféticas que andan por ahí falsas. Servir a Dios en una iglesia local no es importante. Mis hermanos, cuando vemos la iglesia primitiva, ellos se dedicaban hasta a servir a las viudas y atender a los huérfanos y a los necesitados. Los problemas que tenían eran por atenderse entre ellos mismos. Vendían todo lo que tenían y tenían un fondo común. No se preocupe, yo no voy a hacer eso acá. Pero no me salgan con que ahora la iglesia no importa. Otra idea que se ha instalado, que es una voz profética que va en contra de lo que Dios está hablando, es que tener un pastor y líderes velando por tu crecimiento espiritual ya pasó de moda. Ahora tú lo puedes hacer todo. No, nosotros somos reyes y sacerdotes. Ya no te sometas a una iglesia, no te sometas a un pastor, no te sometas al cuerpo pastoral, a los ancianos, a los diáconos. No, eso ya pasó de moda. ¿Quién dijo eso? Si es Jesucristo el que llama a ministros para llevar su mensaje. ¿Qué dice la palabra? Sométanse a sus líderes, sométanse a sus pastores, porque ellos van a dar cuenta por ustedes. Y de repente apareció alguien que dijo: no, ya no vale eso. Una voz se levanta y dice: no, si tú crees está bien, ya no necesitas practicar en tu hogar
la oración, los devocionales, la lectura bíblica, porque colócale un DVD o cómprale un PureFlix, en vez de Netflix, PureFlix, y le colocas películas cristianas a los niños. Eso es mentira. Hoy más que nunca nuestros hijos necesitan ser criados con una doctrina semanal que muestra a Jesucristo. Pero fallamos todos. ¿Qué está impidiendo que comamos y bebamos como Dios nos dijo? ¿Qué voz es la que estamos escuchando nosotros? Pensando que estamos bien, nos dejamos guiar por guías ciegos que nos van a hacer caer. Jeremías 29 dice: así dice el Señor Todopoderoso, no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean en los sueños o sus ideas. Los sueños representan las ideas que traen. No les crean. Les aseguro que yo no los he enviado. Siempre, mis hermanos, debemos analizar la fuente de información en la cual estamos creyendo. Primera de Tesalonicenses 5 dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Pero retenemos lo bueno no porque nos gusta, sino porque es lo verdadero que está en la palabra del Señor. Hechos 17:11 dice: los de Berea, que eran unos hermanos de cierta ciudad, eran más receptivos que los de Tesalónica, de otra ciudad, y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Los hermanos de Berea. ¿Y por qué en las iglesias solamente le dejan estudiar la Biblia a los líderes ahora? No, yo no asisto al estudio bíblico porque yo no voy a ser diácono. No, porque yo no quiero ser pastor, menos. Mis hermanos, el alimentarnos del pan y del agua y descansar en Jesucristo es un trabajo de la iglesia. Pero hay unas voces que están diciendo: no, hay cosas que pasaron de moda, ya no. Mi hermano, Jesucristo viene por su iglesia. No viene por los que están escondidos en sus casas pensando que son llaneros solitarios. Es por la armonía del cuerpo de Cristo. Y cuando sufre uno en el cuerpo de Cristo, sufren todos. Pero sigue siendo el cuerpo de Cristo. Yo perdí la cuenta, mis hermanos, de cuántas veces he visto que iglesias se dividen por voces extrañas que dicen ser espirituales y los siguen los hermanos que son los mismos que no leen la palabra, que no van a los estudios bíblicos, que no toman clase de liderazgo, pero aparecen ungidos. Se levanta una persona que dice ser profeta, que dice hablar en nombre de Dios y siembra una palabra tan espiritual que terminan todos con miedo. Una palabra tan espiritual que terminan separándose, con divisiones. Entregan una palabra profética o así dice el Señor y en la iglesia cae un espíritu de disensión, de separación. Eso no es de Dios. ¿De dónde salió este pensamiento de que el profeta tiene autoridad para hablar y va a reemplazar la voz de la estructura de una iglesia? ¿De dónde salió eso? La respuesta es de la ignorancia bíblica. La palabra que trajo Jesús, él mismo era el verbo, la palabra, y que los apóstoles después se encargaron de sacar adelante, siempre tuvo un espíritu pastoral. Predicaban y se preocupaban por esos lugares. Si ellos no estaban ahí, dejaban pastores y los visitaban. No era un simple así dice el Señor: dame todo lo que tienes puesto a los dos lados y el Señor te va a bendecir. No era eso. No era que los apóstoles le daban ganas de algunos días salir a predicar. Así dice el Señor. Era un compromiso de una vida que ellos tenían por entregar el evangelio a cada criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. No era estoy visitando esta congregación. Así dice el Señor. Yo siento de parte del Señor. Dios me dijo.
Mi hermano, ¿analizamos las cosas nosotros? Si vamos a la palabra del Señor para llegar a ser pastor, la misma palabra en 1 Timoteo 3 coloca requisitos. Dice, tiene que ser irreprensible y que tenga una sola esposa, no ser polígamo. Tiene que ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro. Tiene que ser el pastor que quieres ejercer. Tiene que gobernar su casa, que tenga hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no gobierna su casa propia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No puede ser un neófito, o sea, un recién convertido, porque si no se va a engrandecer. También es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en los lazos del diablo. ¿Y cuáles son los requisitos del que se para y dice, así dice el Señor? Haberse levantado con una idea. Aún los diáconos y los ancianos que ustedes ven, y muchas veces las personas no respetan. Requisito de los ancianos, 1 Timoteo 3, deben ser honestos y sin dobles, no demasiado afectos al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas. Y deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primeros deben ser puestos a prueba y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien a sus hijos y sus casas, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mis amados, ¿cuáles son los requisitos del que se para a decir así dice el Señor? Soy profeta. Aún personas que ni conocen la congregación y le ponen oído. Cuando hay un así dice el Señor, cuando hay un Dios me dijo, cuando hay un Dios me habló, cuando hay un Dios me muestra, hay que ver si está bajo la estructura que Jesucristo formó, que es su iglesia. Dios no va a destruir su iglesia por una palabra profética. Los dones que se entregan son para la edificación de la iglesia. Estudiábamos anoche con los hermanos que estuvimos repasando la diferencia entre los frutos y los dones. Los frutos son obligación de cada creyente. Somos árboles que si no damos frutos seremos cortados. Tiene que verse amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Esos frutos deben estar ahí. Pero los dones nos pueden hacer hasta perder nuestra alma. Dice la palabra que el día del juicio algunos dirán, yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros. Tenían dones. ¿Qué es lo que no tenían ellos? Los requisitos para ser líderes de una iglesia y del pueblo. Sus vidas no estaban en orden. Su don ya no estaba edificando a la iglesia, sino que edificaba probablemente un ministerio. Carrasco Ministry. Y me hago famoso porque tengo el don de sanidad. Comienzo a viajar y que toca. Y de repente llego al cielo y el Señor me dice, who you are? No speaking English. Oh, ¿quién eres tú? Porque no trabajé para la iglesia. Jesucristo murió por la iglesia. Podría haber tomado toda la gloria para sí mismo, pero Él murió, descendió hasta lo sumo por su iglesia. Y es por la iglesia que nosotros nos preparamos y damos lo mejor para guiar al pueblo hacia adelante. Ahora, las voces que se levantan, amada iglesia Creekside, este año que te dicen, no, probablemente no vas a fructificar, probablemente no vas a construir, probablemente no vas a sembrar, deséchala aunque digan que son de parte del Señor. El Señor en la iglesia Creekside está diciendo, esto va a suceder para los que creen. Y nos ha dado pasos. Primero, la palabra de lo que va a suceder. Segundo, antes de comenzar a construir, a emprender, a fructificar, a plantar, asegúrense de descansar, de comer y beber. Gloria a Dios. El siguiente paso, antes de comenzar a construir, a fructificar, a plantar, asegúrense de hablar un mismo lenguaje en el hogar, honrarse mutuamente en todo. Perfecto. Y hoy día nos está diciendo, antes y durante de salir a construir, edificar, plantar, asegúrense de escuchar las voces correctas. No le hagan caso a los que hablan en mi nombre, pero no se someten al cuerpo de Cristo.
Si usted ve una persona que no tiene ningún requisito, probablemente es porque no está conectada a ningún cuerpo. Y yo las he visto por montones, con púlpitos ambulantes. Y no estoy desechando de que hayan misioneros, evangelistas, predicadores, pero siempre van a estar para hacer crecer y edificar el cuerpo de Cristo y nunca para dividir. Por eso el Señor les dice, van a fructificar, van a multiplicarse, plantar, pero cuidado con los que están escuchando entre ustedes. Hoy en día, cuidado con entre ustedes significa YouTube. Gracias a Dios, que en la iglesia nunca se me ha levantado nadie queriendo dividir la iglesia. Es tan chiquitita que no vale la pena. ¿Vale la pena entonces estar? Pero tengo amigos muy queridos pastores que cada 2, 3 años sufren división. En los últimos 20 años, cada 2, 3 años se le divide la iglesia. Y por personas que ellos mismos han traído en sus púlpitos, que no tienen un testimonio de dar todo por la iglesia de Cristo y por cumplir requisitos, que uno nunca es perfecto, pero uno se esfuerza por cumplir los requisitos. No están de balde en la iglesia. Si alguno desea obispado, ser pastor, ser líder, por favor ponga atención a esto. Y Pablo escribe y nosotros escuchamos. Nunca escuchemos la voz profética que nos asuste. Dios no asusta a nadie. Siempre recuerdo cuando se levantó una ola de espiritismo dentro de las iglesias y andaban viendo cosas y demonios y sombras, y de repente cuando me invitaban, ese día no pasaba nada. Y yo nunca supe si era verdad, o era mi incredulidad, o era que el Señor de alguna forma tenía misericordia y no me permitía pasar por esas cosas. No tengo idea. Lo único que sé es que lo que se ministra en un lugar es lo que se come y eso es lo que hay. Usted no puede cosechar peras si sembró manzanas. Si se siembra una doctrina sana, confiando en el Señor en todo tiempo, sabiendo que nada nos puede apartar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni los ángeles, ni principados. Si hay una doctrina de ese poder, de esa envergadura, entonces eso es lo que la iglesia va a creer. Dele un aplauso fuerte al Señor. El sentido común, que a veces no es tan común, y la lógica me dice que las iglesias que se centran en la palabra son iglesias sanas. Pero algunos las llaman, son iglesias no espirituales. Y las iglesias que se creen espirituales, que dan rienda suelta a la imaginación, son iglesias donde se ven cosas que ni siquiera se pueden explicar y no tienen una doctrina sana. Mis hermanos, nosotros caminamos con los pies en la tierra, tal como lo hizo Jesucristo, sabiendo que el enemigo está debajo de la planta de nuestros pies y sabiendo que nosotros tenemos un propósito que es predicar las buenas nuevas del evangelio. De eso se trata la iglesia. No hay que complicar el asunto. Se trata de predicar, crecer y estar listo para irnos con Él. Predicar, crecer, discipular y estar listo para irnos con Él. En Hechos 21 se nos dice de que Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas vírgenes que eran profetas y profetizaban, y nunca se nos dice lo que dijeron. En una oportunidad Pedro, en una oportunidad Pablo le profetizaron, pero eso no era nada significativo con lo que Dios ya estaba haciendo con ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios lleva a la iglesia adelante no por una profecía. La profecía confirma lo que Dios ya ha hablado. Dios lleva adelante una iglesia cuando ésta está siguiendo su voluntad, haciendo su voluntad y caminando en sus caminos. ¿Cómo sé que yo soy un hijo de Dios y amo al Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice si me aman, profeticen. Y mire que dice, desear los dones mejores, que profeticéis. Pero fíjese que la profecía muchas veces a uno no le sirve para nada.
Porque los engrandece y después se sienten más que el pastor. Porque piensan que el profeta es una especie de Moisés que va a sacar a toda la iglesia por otra parte. Todo don que no edifica la iglesia es un don mal administrado. Y su palabra dice que los dones son irrevocables. Dios da dones como Él quiere, pero que los usen bien es otra cosa. Yo puedo recibir el don de sanidad y levantar mi propia imagen. Yo puedo recibir el don no sé, la administración a través de la música. Y me vuelvo el gran cantante y me alejo del Señor, porque el don va a estar ahí, no me quita lo bueno para la música. Pero hay que pasar por el filtro: ¿estoy edificando la iglesia que levantó Cristo o me estoy edificando yo? ¿Está aumentando mi cuenta bancaria de Wells Fargo, de Chase, de Bank of America, del que te quiera? ¿O está aumentando mi cuenta bancaria en los cielos? No hagáis tesoros en la tierra, sino en los cielos. Nunca escuchemos una voz profética que nos dé temor, que nos distraiga, que nos aparte de la comunión que Dios dio. Mi hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para Creekside? Se lo voy a volver a repetir. Por favor, amada iglesia Creekside, multiplícate, construye, planta. Este es tu año. Pero no te olvides de descansar en Cristo, de beber el agua de Jesucristo que es para vida eterna, de comer el pan de vida que es Jesucristo. No te olvides de ordenar tu hogar en las finanzas, que sean una sola lengua la que se habla. Que no sea un dinero mal habido, mal ganado, porque no lo gana uno solo, sino que es el fruto del esfuerzo de los dos. Son una sola carne. Y hoy día nos habla algo más profundo, que es cuidado a quien le colocan su oído. Nunca escuchemos la voz que empobrece nuestro hogar. Dios habló sobre hablar el mismo idioma en el hogar. Habló sobre la honra, habló sobre los roles de cada uno, pero que era esfuerzo de ambos. Ahora debemos ser honestos y reconocer que hay muchos cristianos que no honran sus finanzas, que no honran a sus parejas, que porque se queda en la casa lo miran en menos o la miran en menos. Vamos a tener que dar cuenta de ese pensamiento cultural que es antibíblico. Dios a nosotros nos ve como una sola carne, y una familia fuerte hace una iglesia fuerte. Una iglesia que habla un mismo idioma se une al idioma de la iglesia, que es dar fruto juntos. Muchos ministros han caído en una doctrina que saca y saca dinero de las ovejas. Y se les olvida de que las iglesias se componen de familias que necesitan mantenerse ellos también y sacar adelante a sus hijos. Mis hermanos, escuche bien lo que les voy a decir para que no diga: está raro lo que el pastor dice. Primera Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La traducción PDT me gusta también, porque dice: si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Ahora, cuando se trata de manipular la fe, cuando se trata de manipular la palabra de Dios, algunos se han transformado en profesionales y hasta nosotros hemos caído. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, y ponga atención a esto, ya termino, donde se forma la iglesia de los gentiles, nuestra iglesia. Nosotros no nos congregamos en sinagogas, somos la iglesia gentil, la iglesia primitiva. Se pasaban ofrendas de acuerdo a la necesidad. Y el diezmo fue una tradición que nunca se quitó, pero en ninguna parte aparece el diezmo como la obligación del nuevo creyente, ni menos para ser salvo. Lo que uno da a la iglesia es parte del amor y del orden que tiene que haber en su casa. Si uno da más dinero para la iglesia y desatiende la casa, está peor que en un inconverso.
en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, nadie se hacía rico. Ni los apóstoles. A ellos les tocaba pasar la parte más fuerte a veces. Y no porque no tuvieran derecho a tomar, sino porque cada uno trataba de ayudar a la iglesia. Pablo decía, ustedes han visto que no he abusado, con mis 2 manos me he mantenido a mí y a los que andan conmigo. Se trata de un asunto de una relación para llevar la obra de Dios adelante, y es un plan que se lleva adelante. Los pastores y apóstoles no tenían un futuro asegurado económicamente en el Nuevo Testamento. Según donde les tocaba pastorear, así vivían. Si les tocó un pueblo pobre o una iglesia tacaña, ahí pastoreaban. Si les tocó una iglesia más noble, de un lugar noble, ahí disfrutaban más, pero pastoreaban igual. ¿De qué está hablando, pastor, usted? Según la situación económica y política del área, el que era apóstol y pastor hacía la obra y punto. Romanos 15, 25, 26 dice: pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. A los hermanos les decían santos. Aunque no eran tan santos, ni nosotros somos santos, somos santificados a través de Jesucristo. Pero mire lo que dice: Macedonia y Acaya, iglesias de esos lugares, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ofrendas que nacen del corazón de los cristianos. Hechos 11, 28, 30 dice: uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. O sea, profetizó. ¿Y qué hicieron con esa palabra profética? ¿Se echó al bolsillo algo él? Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y Saulo enviaron ayuda a los ancianos, a los líderes. Mi amada iglesia. Es que amo a la iglesia también. La iglesia siempre ha actuado con honestidad y con amor y en orden. La iglesia de Dios no actúa de formas locas. No da palabras que llegan y confunden a todos. La iglesia de Dios partió con un ejemplo de amor que fue el sacrificio en la cruz y practica el sacrificio, pero siempre en el orden de Dios, partiendo por la familia. Mis hermanos, nunca escuchemos la voz de un ministro que nos haga empobrecer a nuestra familia para engrandecer las arcas de una iglesia. No estoy diciendo que no podemos ser sacrificiales cuando damos al Señor, pero nunca destruyamos nuestro hogar, que es nuestro testimonio con los hijos. Porque el testimonio nace cuidando, como lo acabamos de leer, de nuestro nido, de nuestros hijos. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da, primeramente para nuestras familias. Y del orden que parte en la familia van a haber iglesias sanas y saludables. La ofrenda y los diezmos que entran son el presupuesto que tiene cada iglesia, pero eso no es una obligación para ganarse el cielo ni para estar bien con nadie. Es una muestra del amor y la madurez que se tiene por el Señor y su obra. Nunca una iglesia, y lo dije la semana pasada creo, nunca una iglesia debe aventarse proyectos que no están en su presupuesto y pedir y pedir y pedir, porque eso es falta de sabiduría. Nadie va a construir una torre si primero no se sienta a contar lo que tiene, si le alcanza. Nosotros los pastores y los ministros hemos provocado que muchas personas se hayan enfriado, que hayan rechazado el evangelio quizás, y el enemigo se aprovecha de eso. Pero yo te estoy declarando, amada iglesia, que Jesucristo ama el cuerpo, que es su iglesia, y Él lo está llamando a orden. Amén. Gloria a Dios. Cuando hay desorden financiero, se van a ver desórdenes en las iglesias.
cuando hay un pueblo que ama la obra del Señor en ese lugar, que ama lo que Dios está haciendo en ese lugar y que honra a sus pastores y su familia pastoral, se va a ver un orden financiero también. Quizás humilde, pero va a haber orden. Porque Dios es un Dios de orden que separa las tinieblas de la luz desde el comienzo, que separa las aguas de la tierra desde el comienzo. No actúa en desórdenes. Dios promete de que Él siempre va a estar con nosotros y que nos va a cuidar más que las aves, más que los lirios del campo, que no vamos a tener necesidad si es que estamos con Él. Y termino leyendo 2 Corintios 9, 7, 9. Cada uno debe dar según lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría, y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario, y abunde en ustedes toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esta palabra que el Señor está entregando? Dele un aplauso al Señor y dígale gracias, Señor.